buenas tardes a todos aquellos que vean esta conferencia. ¿Por qué decidí este título? Lo decidí por ser muy directo, sin introducciones, sin críticas ni notas, como se estila en filosofía. Tampoco he usado el término filosofía, teoría o investigación, porque no me interesa esos términos. Aunque me vi tentado a empezar por explicar por las operaciones, por ser el término principal de mi exposición, preferí entrar en este camino por la puerta de la aclaración sobre mi concepto de cuerpo. Después de esta oportuna operación, encararemos el asunto de las operaciones humanas. No puedo examinar las operaciones de otros seres vivos por no extenderme demasiado y concentrarme en la exposición de una sociología institucional o algo parecido. A continuación, seguiremos con un análisis de la percepción, tal como yo la defino. Es necesario definir correctamente algunos términos para no confundirnos con su polisemia. Después navegaremos por el porceloso mar de la lengua. Mensaje, emisor, receptor y otros términos serán mapeados, espero, correctamente. Mi primera tesis es que existen necesariamente varios cuerpos físicos. Tomando a uno como referencia, diremos que tiene tres tipos de relaciones con los otros cuerpos. El cuerpo tiene un interior o entorno, un exterior o entorno y una superficie o contorno. Los cuerpos pueden estar en relación con él de estas tres formas. El contorno. En el contorno es donde sucede la causalidad. Mi propuesta sobre la causalidad no es la tradicional, dicotómica, causa-efecto. Como todo lo que aquí se defienda, está basado en una imagen membre, es decir, una imagen con tres miembros. La causalidad es un proceso que se da en el contorno del cuerpo, un proceso que es la causa del cambio. El cambio necesita tener una identidad a la que referirse, tanto esencial como sustancial. La identidad esencial se dice precedida por un artículo determinado, el, la, los, y sirve para clasificarlo. La identidad sustancial se dice con los pronombres personales u otros pronombres. Yo, tú, él, este, aquel, sirve para señalar lo que cambia. La identidad se dice con la palabra mismo y su flexión. Mismo, misma, mismos, mismas, mismos. Lo que cambia lo llamaré estado inicial, siguiendo el uso de las ciencias, por ejemplo, la mecánica. Todo cuerpo, pues ese todo cuerpo es este estado inicial. Este estado inicial tiene esta doble condición de identidad. Al separarse los cuerpos, se pueden clasificar porque se puede apreciar las propiedades, bueno, el entorno. Primero, el entorno es aquella parte, aquella relación entre cuerpos en que están separados. Al separarse los cuerpos, se pueden clasificar porque se pueden apreciar las propiedades de cada cual. Estos tipos de propiedades dependiendo del tipo de clases que presentan. Las clases que se dividen en otras clases presentan propiedades genéricas. Los géneros son indefinidos. Las clases que se dividen en individuos presentan propiedades específicas. Las especies están incluidos siempre en algún género. Los individuos pueden presentar propiedades que no estén en los géneros ni en las especies. Estas propiedades son las distintivas. El género incluye la especie incluye los individuos. Llamo de entorno a la parte interior del cuerpo, el cuerpo de referencia. Para ello hay que dividirlo. Solo los cuerpos son divisibles. Esta división puede dar dos tipos de partes. Las partes desde las cuales se puede reconstruir el todo, estas se llaman partes formales, y las partes desde las que es imposible volver al todo. Estas son las partes materiales. Si desmontáramos este ordenador,
resultarían partes como teclas, pantalla, enchufe, etcétera. Eh, estas partes, una vez arreglado el ordenador, volverían a formar parte del ordenador. Pero si quemara el ordenador, no se podría recomponer el teclado con los restos o sea, no se podría recomponer el ordenador con el resto del plástico quemado. Esto es una parte material. También se puede hacer una división según la causalidad de las partes. Aquellas partes que pueden causar cambios en otras o en el todo son partes determinantes. Determinar es causar. Las clases de efectos, ahora voy a clasificar los posibles efectos, pueden dar con que existe, o sea, con que siga existiendo el estado inicial, siga existiendo la causa y siga existiendo el estado inicial junto con la causa, la intersección entre los dos. También se puede dar que no exista, o sea, que siga existiendo el inicio, que siga existiendo la causa, pero que la intersección esté vacía. Cuando la intersección queda vacía, también puede pasar que siga existiendo el estado inicial, pero que la causa desaparezca. También puede pasar que exista la causa, el estado inicial, o sea, que deja de existir el estado inicial y sigue existiendo la causa, y que se destruyan ambos. También puede pasar que quede incluida que el estado inicial forme parte de la causa, que quede incluido dentro de la causa, que la causa quede dentro del estado inicial y que se identifiquen ambos. Es simplemente una matriz. Ahora voy a hablar de las relaciones del cuerpo con las operaciones. La operación divide a los cuerpos en dos tipos, los que operan y los que no operan. Aquellos que operan los llamo vivientes. Se pueden llamar animales, pero en este contexto da igual. Y los que no operan son los útiles, utensilios, enseres, etcétera. El viviente, en este caso el viviente humano, porque es de los que voy a hablar, como he dicho antes, tiene vida, vive en sociedad y además es un individuo personal. El sujeto operatorio tiene dos escalas, la escala subjetiva y la escala voluntaria. La escala subjetiva es la alimentación, la reproducción y el hogar. Y la voluntaria, la dimensión voluntaria es el motivo, el fin y la habilidad. La sociedad también es un sujeto operatorio, las sociedades. Y las sociedades se caracterizan porque sus partes también son sujetos operatorios, mientras que los animales solo viven en grupos, bandadas, bancos, etcétera, dependiendo del tipo de animal. Los humanos viven en varias sociedades al mismo tiempo. Las sociedades se clasifican según el fin de la sociedad y la sociedad puede dedicarse a la producción de útiles y será una sociedad productiva, una fábrica, por ejemplo, familiar, o sea, la que se dedica a la reproducción del, del- de la especie humana, que es la familiar, y hay una tercera que sirve para impedir las reducciones de las sociedades, de las otras dos sociedades, una a otra, que es lo que se suele hacer, que es la sociedad de amigos, no sé cómo llamarla. Esto es una sociedad de amigos. Eh, porque obviamente no producimos y tampoco reproducimos. La sociedad se caracteriza porque sus partes son sujetos operatorios. O sea, eso es lo que la distinguen, que está compuesta de otros sujetos operatorios, que son las personas. Pero también tiene sujetos eh, eh, que son sus bienes y también tiene valores y normas que organizan los bienes
y a los miembros. La persona como, la persona como límite de mi clasificación actual es un ser vivo, un ser social, tal como lo he definido, además un individuo personal, una persona. Las operaciones pueden ser operaciones de transformación útiles en otros útiles, y eso se llama programas, y transformación de los sujetos, por ejemplo, en sujetos más hábiles, o sea, en sujetos hábiles, en sujetos que no saben, en sujetos que saben. Y esos son planes, o sea, planes de educación. Lo otro sería programas para aprender a, a- a usar este ordenador, este sistema de comunicación. Los modos de las operaciones pueden ser objetivas, aquellas que parten de un cuerpo no vivo, de un útil. Alguien cambia, algún sujeto lo cambia y resulta otro cuerpo no vivo, otro útil. Las subjetivas, que consiste en que un sujeto cambia a causa de una cosa que no, de un útil o de un cuerpo no vivo. Las intersubjetivas, que consisten en que un sujeto cambia a otro sujeto. Después las creativas, y estas hay que ponerlas entre paréntesis, pero para completar el cuadro, la matriz, pues son las que, partiendo de un cuerpo no vivo, un cuerpo vivo produce un cuerpo vivo. Pero eso habrá que ver si se puede hacer. Por ahora, que yo sepa, no se puede hacer. A ver, semántica. La, se- la semántica, que por cierto estaba en el título, le- el título era Libertad y lenguaje, una semántica con cuerpo. La semántica es la parte de la filosofía que se dedica a la definición y funcionamiento de los signos. El signo se da en un fondo, el significado se da en, en una figura que, que consiste en el signo y aquello a lo que el signo se refiere, que es su significante. Los signos no se dan ni en el interior del útil ni dentro del sujeto operatorio. Tampoco causan cambios en la superficie del sujeto. Entonces, ¿cómo pueden causar cambios en el sujeto? Para contestar a esta pregunta, tengo que hacer una definición clara y distinta de la operación que permite entender este tipo de cambios. Toda mi exposición depende de responder correctamente a esta pregunta. Si no, todo lo anterior no serviría para nada. Todo el mundo se atreve a responder a esta pregunta, pero todos se acaban liando. Esto sucede porque los términos semánticos son muy polisémicos y se suelen usar como si fueran unívocos. Defino percepción como aquella totalidad compuesta por un fondo, una figura y un medio transparente. Para no caer en contradicción, se necesita pensar la percepción como efecto en el sujeto de un medio transparente que permita concebir la distancia subjetiva entre el objeto y el cuerpo vivo que lo percibe como efecto causal. A su vez, esta percepción está formada por un fondo homogéneo sobre el que aparece una figura. Esta figura es el objeto percibido. Los objetos percibidos están determinados por los órganos perceptores. Son objetos de la vista, oído y olfato. Voy a poner un ejemplo. Al mirar para ver algo, no consigues verlo, será porque o bien tienes imperfecciones en tu cuerpo y ves confusa la figura, o bien porque no sabes mirar, porque no has aprendido a mirar correctamente. A partir de ahora, tomaré como modelo de la percepción principal la vista. Esto no lo hago por gusto, sino por ser
el discurso en torno a la vista el que siempre se ha usado. Y además porque el propio uso de figura hace que la vista sea la percepción privilegiada. La percepción tiene una segunda forma de dividirse, que es según el objeto percibido. Siguiendo la taxonomía de esta conferencia, llamaré natural aquella percepción cuya figura es la casualidad no operatoria y genérica. Llamaré lingüística a la percepción cuya figura, llamaré lingüística a la percepción específica y a la distintiva del ser humano, porque los animales también tienen lenguaje, será la figura social. Además, el sujeto que percibe es el receptor de la figura. La percepción natural sigue la división de clases según su estado inicial, ya que ya he expuesto antes dentro de la explicación del contorno del cuerpo. Es sustancial y esencial. Por tanto, existen dos tipos de percepción natural. No, por el movimiento, por proceso y por sustancia. Por tanto, existen dos tipos de percepción, la estática y la dinámica. La estática se divide en un horizonte que cumple la función de fondo, una figura que se divide en signo y referente. Por ejemplo, el humo en el horizonte del paisaje significa fuego. El referente es referente porque es la causa del signo dentro del paisaje. La otra figura de percepción es la inversa, la dinámica, que es la casualidad vista como la he indicado antes, desde el estado inicial, la causa cambia el estado inicial y el efecto. Siguiendo la división hecha en el rótulo de sociedad, bueno, la percepción social supone un emisor y un receptor de la figura. Por tanto, habrá tres clases de percepciones sociales: las productivas, las familiares y la de amigos. El núcleo de la sociedad y la familia. Esto no quiere decir esto quiere decir que sin familias no hay sociedad, pero no quiere decir que la familia sea lo más importante. El sujeto inserto en una familia vive en un hogar que funciona como estado inicial. El hogar puede ser propio de la familia o de otro sujeto. Este hogar debe proveer alimentación a todos los sujetos que habitan en el hogar. Además, está dirigida a la procreación. El sujeto inserto en una institución productiva tiene como estado inicial el fin del proceso, es decir, el producto. Este puede consistir en una transformación subjetiva u objetiva. El receptor del producto puede ser un miembro o útil del grupo o bien alguien ajeno. Para realizar esto hay que ordenar a los trabajadores y a los útiles. Los grupos de amigos pueden ser simplemente amigos personales, pero también se pueden formar compañías de trabajadores, empresarios, padres de familia. La percepción lingüística, además de receptor de estar inserta en una institución social, el sujeto puede operar con signos, a su vez operados por otro. El origen de la percepción lingüística es el emisor. El emisor puede usar medios acústicos, visuales u olfativos, pero es necesario compartir un código para que exista un contenido que se llama mensaje. La relación entre este código y los cuerpos a los que se refiere se le llama de muchas maneras. Todas ellas son propiedades necesarias del proceso lingüístico, pero ninguna lo define con exactitud. Expresión, comunicación, definición, enunciado. Yo voy a usar la palabra relato, por el carácter pasivo del término, ya que referente tiene un carácter activo, y esta instancia carece de actividad en el aspecto lingüístico. No es causa del signo. Esta cualidad es la que hace que al mensaje también se le llame símbolo. El fondo del proceso lingüístico es el contexto. Esta palabra es la que nos dirige a la elección del medio precedente para la explicación. El modelo del símbolo es el visual escrito. En nuestro caso, con la escritura alfabética, ya que esta es más universal
por tener doble articulación. Relaciona símbolos con cosas y además símbolos con sonidos. Por supuesto, si no se comparte el código en una o ambas articulaciones, hace falta una tercera persona que traduzca. Voy a tratar uno de estos conceptos que he dicho que no son suficientes para explicar la relación entre el símbolo y el relato, o entre el mensaje y el relato, entre el mensaje y el relato. Uno de los términos más confusos es el de comunicación. Yo he cogido como fuente para la definición un diccionario etimológico chileno. Esta búsqueda me ha llevado a la muy oportuna conclusión de que comunicar está bajo juntos para transformar, operar para causar determinados efectos. Además, descubrí que comunicar no es únicamente actuar con la lengua o con un lenguaje, se comunica con la simple convivencia. Análogamente, también hay comunicación entre los cuerpos naturales, comunicación de energía, comunicación de masa, etc. Ya por aquí, esto ya es absolutamente confuso. Que hasta aquí era confuso, ahora es todavía más confuso. La libertad práctica solo se da a escala humana. Tienen que concurrir los aspectos de la acción humana. El primero consiste en el uso de útiles, es decir, la técnica, y el segundo consiste en el arte de vivir, que se llama prudencia. Libertad solo se da en la institución social que a su vez se compone de otras instituciones sociales. Esto crea un sistema social que para entenderlo no es suficiente dividirlo en partes, sino que estas partes tienen que volver a ser divididas en personas. Esta sociedad se llama Estado. Aquí se acaba la exposición, he tratado todos los temas y gracias por su atención y que